se quieren comunicar con nosotros, nos pueden enviar un mail a malvinascausacentral@gmail.com. También estamos en Facebook como página Malvinas Causa Central. Nos pueden enviar un WhatsApp al 15 5220 4577, 15 5220 4577. También nos pueden comunicarse vía WhatsApp. Hace varios programas que venimos tratando los crímenes que cometieron los británicos en las Islas Malvinas. Hablamos del hundimiento al crucero General Belgrano, hablamos de los fusilamientos hacia los prisioneros argentinos, hablamos en lo que pasó en Darwin, Pradera del Ganso, que a prisioneros argentinos los obligaron a mover cajas y esto produjo la muerte de 3 soldados y otros tantos heridos. Para meternos más en tema, estamos en comunicación con un referente y un amigo de Malvinas Causa Central. Estoy hablando de César Trejo, combatiente de Malvinas del Regimiento de Infantería 3. César, Juan Natalicio te habla, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias Juan, ¿cómo andan? Bien, todo bien. César, cuando hablamos de los crímenes que cometieron los británicos, esto a mí me consta que es una lucha tuya desde 1982, de cuando volviste al continente. ¿De qué estamos hablando específicamente? Bueno, en realidad sí, es verdad, hubo denuncias desde el mismo transcurso de la guerra, no solo en Argentina, sino también en el Reino Unido. Un grupo de parlamentarios laboristas en su momento quiso efectuar una interpelación a Thatcher sobre todo por el hundimiento del crucero General Belgrano. Hubo un juicio a un funcionario del Ministerio de Defensa inglés que reveló alguna información para hacer libre el acceso de la información a esos parlamentarios que promovían la acusación de Thatcher como criminal de guerra. Y en la Argentina hubo no desde las instituciones, sino básicamente de las organizaciones de ex soldados combatientes y de familiares caídos, denuncias. Pero todo se dispara en el año 1992 con la publicación de un libro, justamente también de un soldado paracaidista británico, de un suboficial de baja jerarquía británico, Vincent Branley, que cuando escribe en inglés, la versión inglesa de su libro Excursión al Infierno, ahí revela cómo sus compañeros de armas tomaban prisioneros argentinos y los asesinaban, mal llamados fusilamientos, porque si bien fusilamiento significa etimológicamente matar con fusil, en realidad es una de los procedimientos que en muchas justicias militares del mundo y en casos de conmoción extraordinaria de algunas sociedades se han practicado como penalidades jurídicas. Pero acá nuestros ignorantes periodistas que cada vez leen menos, cada vez informan menos y utilizan al periodismo como instrumento de operación política, lo llamaron con el nombre de fusilamiento, que no era tal, sino homicidio de prisioneros de guerra. Cuando esto ocurre en el Reino Unido, estalla un escándalo, obviamente primero dentro de las Fuerzas Armadas británicas y luego en la opinión pública británica. ¿Y qué decide hacer el gobierno británico? Es encomendarle a la Fiscalía General de la Corona inglesa una investigación, porque la tradición inglesa es, aunque no se apeguen en los hechos, sí en la teoría pegarse a la juridicidad. Primero porque además ellos fueron los que casi siempre impulsaron los escritos jurídicos sobre el tema de la guerra. Entonces, le encomiendan a la Fiscalía General de la Corona una investigación, y ¿qué hacen? El gobierno inglés, inteligentemente, siempre no dando puntadas sin hilo, le encomienda a Scotland Yard, la policía británica, a realizar una investigación en las Islas Malvinas, para lo cual pide colaboración al gobierno de turno en ese momento en la Argentina, el gobierno del doctor Menem, bajo la Cancillería de Ditela, efectuar una investigación aquí, tomar entrevistas. Bueno, ahí comienza todo un proceso de investigación. Nosotros, desde la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, exigimos que existiese una comisión de investigadora en la Argentina. No podía ser que los ingleses, que habían sido los victimarios, investigasen, formasen una comisión de investigación, y nosotros, los que éramos víctimas de esos homicidios, de esos crímenes de guerra, no tuviésemos una comisión investigadora. Y así se creó la comisión investigadora en el Ministerio de Defensa. Iban a poner a funcionarios del Ministerio. Nosotros exigimos que hubiera representación
externa al ministerio, porque no veríamos mucha voluntad investigadora, y así logramos que la señora Julia Solana Pacheco fuera nuestra representante en la comisión, con lo cual pudimos promover que se investigase realmente. Allí se detectaron algunos casos, porque la verdad que por falta de voluntad de medios y demás no se pudo cumplir acabadamente con la investigación, pero se detectaron muchos casos, logramos que muchos compañeros fuesen a denunciar, y ahí finalmente de todo este proceso que duró 1 año y medio, bastante complicado por la falta de voluntad política de los funcionarios públicos, logramos que se dictase un dictamen justamente del brigadier Eugenio Miari, que era auditor general de las Fuerzas Armadas, y allí se califican a varios de los hechos denunciados como violatorios del derecho internacional, o sea, crímenes de guerra. Así comenzó toda esa cuestión. Después, con ese dictamen, nosotros impulsamos, y el Estado estuvo obligado a sancionar una ley, la 24.517 del año 1995, donde se creaba una comisión investigadora, pero ya con la participación de los 3 poderes públicos, los 3 poderes del Estado, es decir, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Poder Judicial, que se sancionó la ley, pero que nunca se cumplió, es decir, no se constituyó una comisión para investigar, aunque se supone que la ley está vigente. Tenía un solo defecto, que era incluir a la Corte Suprema de Justicia en esa comisión, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución, porque la Corte Suprema de Justicia no puede integrar comisiones o tribunales especiales. Pero bueno, nosotros impulsamos una reforma de esa ley hace unos 5 años y bueno, César, finalmente nunca se pudo poner en práctica. César, ustedes hicieron, o hubo durante 1 año y medio una investigación, allí se comprobó que hubo crímenes cometidos por parte de los británicos, que muchos de ellos son fusilamientos de prisioneros argentinos, el movimiento de armamento que está prohibido de prisioneros de guerra, que le costó la vida a 3 soldados argentinos y un soldado que pierde la pierna, otros heridos. Ustedes forman esa comisión, investigan, y después en el 95 se forma una comisión para que se investigue, o sea, se profundice tema y se pueda pero llegar... Nunca se constituyó. Nunca se constituyó. Que además me parecía interesante también eso, porque ahí inclusive ustedes hablaban, por lo que yo había leído, de incluir también si hubo, investigarlo, y si hubo algún caso de algún oficial argentino que haya tenido abuso o algún tipo de maltrato hacia sus soldados. Es decir, ustedes lo que querían era, bueno, vamos a investigar todo, no solo una parte. Exactamente. Bueno, nosotros oportunamente denunciamos cuando todavía podía hacerse desde el punto de vista de la jurisdicción argentina casos de abusos de superiores. Por ejemplo, recuerdo que todavía estábamos bajo el gobierno militar en el año 83, desde el Centro de Soldados Combatientes de Capital, apareció un compañero que dijo, bueno, yo quiero denunciar a este oficial porque me estaqueó, me torturó, qué sé yo. Bueno, fuimos a la justicia. Nosotros ahí decimos que es muy claro, acá en una guerra internacional como fue la de Malvinas, es decir, 2 países, 2 estados diferentes en disputa por la soberanía de un territorio, van a la guerra, tienen sus apoyos de distintos lados del mundo, que eso es una de las lecciones principales de Malvinas, y ahí se aplica lo que los estados eran firmantes, o sea, tanto el Reino Unido como la República Argentina habíamos firmado en el año 1956, en el caso argentino, los protocolos y las convenciones de Ginebra dictadas en 1949. Por lo tanto, éramos 2 países firmantes de esos acuerdos multilaterales, internacionales, y debíamos aplicar esa juridicidad. En el caso de las violaciones de las normas internas, caso los códigos de justicia militar o el Código Penal argentino, son aplicables internamente en cada lugar. Es decir, si un oficial inglés castigaba o torturaba o abusaba de un soldado inglés que estuviera bajo su mando, se aplica el código, no tienen código, se puede aplicar el common law, digamos, el derecho británico sobre eso, o el derecho británico militar. Y en el caso argentino debía haberse aplicado el Código de Justicia Militar o el Código Penal argentino.
que además tienen cláusulas de prescripción, es decir, yo no puedo denunciar un crimen que se cometa hoy dentro de 30 años, lo tengo que hacer antes de la cláusula prescriptiva. Entonces, en cambio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes tipificados por el derecho internacional humanitario o derecho de guerra, de las convenciones de Ginebra, esos son imprescriptibles, según la doctrina internacional. Entonces, lo que nosotros decimos es que el Estado argentino debería haber acompañado, y en realidad no lo hizo hasta hoy, a los particulares damnificados por los crímenes de guerra británicos, y entre los cuales, como bien vos dijiste al principio, se destaca fundamentalmente uno de carácter masivo, que fue el hundimiento del crucero General Belgrano. ¿Por qué? Porque, bueno, hay suficientes argumentos, además no fueron solamente sustentados por nosotros, sino que fueron sustentados por los propios ingleses, quienes caracterizaron ese hecho no como una necesidad militar, sino como fruto de la necesidad política de la primer ministro Margaret Thatcher como un crimen de guerra. Y todo lo que vos describís está absolutamente descrito en varios instrumentos. Los crímenes cometidos en Malvinas, obligar a los prisioneros de guerra a realizar tareas peligrosas y en ocasión de eso hubiera muertes y heridos, los mal llamados fusilamientos, homicidios de prisioneros de guerra fueron absolutamente autodenunciados por los propios británicos, investigados por nosotros, no exhaustivamente, pero sí muchos de los casos. Hubieron casos y lamentablemente todavía hoy no se pueden investigar porque el Estado argentino tiene una cláusula, y esto es lo que en pocos días vamos a tratar de que se termine con esa acto justo. En el 19 de octubre de 1989, el recién asumido gobierno del doctor Menem, siendo pocos días antes de ser canciller Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, fue el primer canciller de Menem, antes de Ditela, firmaron a través de la delegación de Lucio García del Solar, que había sido viceministro de Alfonsín, un acuerdo con los ingleses de reanudación de las relaciones bilaterales. Bueno, hay una cláusula, la cláusula tercera de ese acuerdo, que dice que Argentina y el Reino Unido no se van a reclamar por los hechos acaecidos en la guerra. Es una cláusula que, a pesar de todo lo que se ha denunciado del menemismo como un gobierno entreguista y demás, sigue vigente. Ese acuerdo, los acuerdos firmados entre la Argentina y el Reino Unido siguen vigentes en la Argentina, y esa cláusula prescriptiva de que no se pueda investigar los hechos de la guerra, que es inconstitucional, debe ser derogada a nuestro entender para que los familiares de los caídos y los damnificados por los crímenes británicos puedan, digamos, acceder a la justicia y tratar de que internacionalmente se logre que sean juzgados los criminales. César, para finalizar y agradecerte, en el 2012 la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció un 2 de mayo, era, si no mal no recuerdo, en la Casa de Gobierno, que se había publicado en un diario porteño unas notas británicas donde hablaban del crimen de guerra que cometió Gran Bretaña con el hundimiento del crucero General Belgrano, y donde llamaba a Cancillería a retomar esa investigación. A partir de ese momento, todo lo que eran los crímenes que se venían anunciando, crímenes británicos hacia las fuerzas argentinas, se fueron callando, y sobre todo se empezó a remarcar más, y yo lo veo que cada vez se habla más del abuso de los oficiales argentinos. Digo, ¿puede llegar a haber una operación británica sobre esto? Y yo no tengo ninguna duda que los británicos, que son maestros en la inteligencia y en la diplomacia, hayan seguramente promovido que convertir en la conciencia pública de los argentinos, o por lo menos de algunos sectores, que es más importante si un cabo estaqueó a un soldado argentino porque, no sé, porque carneó una oveja, que eso sea considerado más un crimen que el hundimiento del Belgrano, donde murieron 323 argentinos por necesidades políticas de Thatcher, o que los británicos, luego de la muerte de su jefe Ever Jones y de su jefe McLaughlin, hayan cortado orejas, hayan tomado prisioneros argentinos y los hayan matado desarmados, en franca violación a la Convención de Ginebra. Yo creo que obviamente hay una influencia, y por supuesto siempre, lamentablemente en nuestra sociedad, en la sociedad argentina, ha habido traidores, cipayos, colaboracionistas que
siempre están dispuestos a defender el interés británico. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012 fue en 3 oportunidades que dijo que se cometieron crímenes de guerra y que el hundimiento del Belgrano fue un crimen de guerra. Lo dijo en enero, febrero en febrero y marzo y mayo de ese año, en 3 oportunidades. Y en la última, en Casa de Gobierno, el 2 de mayo, el día del hundimiento del crucero General Belgrano, lo hizo ante familiares de caídos, ex tripulantes del crucero y demás, y además anunció que iba a dar instrucción a la Cancillería Argentina para que caracterizase ese acto como un crimen de guerra y se procediese en consecuencia a investigar, porque quien reconoce un crimen y no lo denuncia es cómplice de un acto, ¿no? Entonces, en función de eso, 5 meses después, los familiares de los caídos del crucero General Belgrano y ex tripulantes trataron de hablar con el canciller Timmermans para ver qué había hecho con la instrucción dada por la señora Presidenta de la Nación, y desafortunadamente hasta el día de hoy no tenemos respuesta de esas gestiones, o las respuestas en realidad son elusivas y hacen referencia a esa cláusula entre los dos gobiernos que se otorgaron impunidad por los hechos acaecidos durante la guerra. Es evidente que la diplomacia inglesa, la inteligencia británica, ejerce sobre muchos sectores de la Argentina una influencia para gozar de impunidad y que en definitiva la guerra de Malvinas no sea concebida como una guerra de descolonización de la Argentina, sino como una prolongación de un enfrentamiento interno entre argentinos. César, muchas gracias por tu tiempo y muy claro en las respuestas. Será hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, Juan. Un abrazo. Hablábamos con César Trejo, excombatiente de Malvinas, soldado del Regimiento de Infantería 3.